Mis padres fallecieron en un accidente de tráfico cuando tenía 6 años. Desde ese momento, mis tíos se hicieron cargo de mi crianza en Texas, junto con mi prima mayor. Aunque me llevó un tiempo adaptarme, finalmente me acostumbré a mi nueva familia. Me volví muy cercano a mi prima Elena. Éramos más como hermanos. En Texas solíamos salir a cazar y pescar. Mi tío nos enseñó a manejar armas con destreza, especialmente para cazar jabalíes, que eran un problema serio en nuestra región. Para cuando cumplí 13 años ya era un excelente tirador, y mi tío bromeaba diciendo que algún día sería un francotirador de la policía. Elena y yo también desarrollamos interés en las computadoras. Esto ocurrió a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, cuando Internet era algo nuevo y emocionante. Elena, que era 2 años mayor que yo, terminó la preparatoria antes que yo y obtuvo una beca para estudiar ingeniería informática en la Universidad de Texas. Mi entusiasmo por las computadoras disminuyó con el tiempo, y me enfoqué en el periodismo deportivo. Más tarde, conseguí una beca para asistir a la Universidad del Sur de California. En el verano de 2006, había terminado mi segundo año de universidad, mientras que Elena ya se había graduado y trabajaba para una importante compañía tecnológica en Houston. Decidí visitarla durante las vacaciones de verano. Después de pasar horas poniéndonos al día, Elena mencionó algo que aún me atormenta: la Deep Web. Un compañero de trabajo le había hablado sobre este tema, presumiendo que allí se podían comprar drogas y ver videos perturbadores. Elena descubrió que acceder a ese mundo requería habilidades avanzadas de hacking. Esto fue antes de que existieran herramientas como el software Tor. El hacking se había convertido en un pasatiempo para ella, así que decidió explorar. Pensé, ¿por qué no? ¿Qué tan malo podría ser? El resultado fue aterrador. Encontramos anuncios de sicarios, traficantes de drogas y videos de tortura animal. Algunos mostraban violaciones reales, lo que nos hizo estremecernos, y otros incluso presentaban crash porn, donde aplastaban animales pequeños bajo tacones altos. A pesar de estas atrocidades, Elena se mostraba intrigada, mientras que yo ya quería dejarlo. Finalmente encontramos un enlace titulado La tienda de los horrores de Teota. Sonaba ridículo, pero Elena hizo clic. Un mensaje apareció indicando que habría un espectáculo esa noche, pero solo para miembros. Elena se registró con el nombre de usuario Southern Nerd 04 y fue aceptada. Parecía emocionada, pero yo sentía un creciente malestar. Después de registrarse, un contador regresivo apareció en la pantalla. El tiempo parecía eterno, pero finalmente llegó a 0 y la pantalla se iluminó. Apareció un hombre con una máscara de calavera y ropa de cuero moviendo los dedos. Su voz era grave y distorsionada. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a la tienda de los horrores de Teota. Para todos los recién llegados es un placer darles la bienvenida a mi casa del terror. Parecía un espectáculo absurdo, pero dado lo que ya habíamos visto en la Deep Web, temía que fuera algo mucho peor. El hombre continuó. La primera víctima de esta noche. 2 hombres con máscaras arrastraron a otra persona frente a la cámara. Sus manos estaban atadas y tenía una bolsa sobre la cabeza. Andrew Fisher, de Austin, Texas. 43 años, divorciado, padre de 2 hijos, ha sido elegido como la primera víctima de esta noche. Me sentí enfermo, y vi que Elena comenzaba a inquietarse. Para los que son nuevos aquí, mis espectadores eligen cómo morirán nuestras víctimas. El nombre de usuario de uno de ustedes será seleccionado al azar, y podrán elegir el método. Uno de los secuaces retiró la bolsa de la cabeza del hombre, que lloraba y suplicaba por su vida. Esperaba que todo fuera falso, pero parecía terriblemente real. Dejemos que comience la selección. Los nombres de usuario comenzaron a parpadear en la pantalla y se detuvieron en Hooker 777. Uno de nuestros invitados favoritos, dijo Teota. ¿Cómo morirá el señor Fisher? Veamos. Un cuadro apareció con 3 opciones. A. Estrangulamiento. B. Motosierra. C. Disparos. El usuario eligió disparos. Muy bien, comience la carnicería. Un hombre enmascarado con una escopeta se presentó y apuntó a la ingle del hombre, disparándole. Elena y yo jadeamos horrorizados mientras el hombre gritaba de dolor. Después le dispararon en ambas rodillas. Finalmente vaciaron una pistola en su espalda. No pude seguir viendo. Me aparté, sintiéndome enfermo. Elena también parecía aterrada, pero el espectáculo continuaba.
Habían estado intentando contactar a Elena durante varios días, pero nadie lograba localizarla. Yo fingí ignorar lo ocurrido, incapaz de confesarles la verdad. Tumbado en mi cama, me atormentaba pensando qué hacer. Esos monstruos debían ser detenidos, pero ejecutar un programa de asesinatos en la Deep Web significaba que eran expertos en ocultar sus rastros. Sin embargo, incluso los criminales más hábiles cometen errores. De pronto recordé el auricular con cámara. Tal vez todavía contenía imágenes almacenadas. Quizás no, pero no tenía otra opción. Hacía tiempo que no practicaba lecciones de informática, pero recordaba algunos trucos básicos de hacking que Elena me había enseñado. Coloqué el auricular junto a mi computadora portátil y comencé a trabajar. Fue complicado, pero tras varias horas logré acceder al dispositivo. Esperaba encontrar la pantalla en negro, pero localicé un archivo en la memoria. Hice clic en él y encontré imágenes del asesinato. Olvidaron borrar la memoria. Esto era solo el comienzo. Necesitaba más pruebas. El hombre en el video llevaba una máscara todo el tiempo, lo que complicaba identificarlo. Sin embargo, las imágenes mostraban el vehículo en el que conducía. Noté algo. El automóvil pasó bajo una farola luminosa y logré ver parcialmente la matrícula. La imagen estaba borrosa, así que intenté mejorarla. Funcionó. Era una matrícula de Nevada. Ingresé el número en una base de datos y descubrí que el vehículo era un Toyota 4Runner del año 2002, registrado a nombre de Zachary Brown, residente de Reno. Esto estaba a unas 7 horas en coche al norte de donde me encontraba. También obtuve su dirección. Por fin estaba tras la pista de los asesinos de mi prima. Te atraparé, Teota, pensé, aunque me cueste la vida. Empaqué provisiones. Comida, cuerda, cinta adhesiva, una pistola y un cuchillo de caza. Antes de salir de Los Ángeles compré gas pimienta, un taser y una grabadora. Estaba listo para enfrentar a esos psicópatas. Les dije a mis compañeros de habitación que haría un viaje corto y regresaría en unos días, aunque no sabía si volvería. Estas personas eran extremadamente peligrosas. Partí al mediodía, pero el tráfico pesado añadió 1 hora a mi trayecto. Llegué a Reno alrededor de las 10 de la noche, y tardé 1 hora más en localizar la dirección de Zachary. Finalmente, llegué a una calle tranquila en un vecindario apacible. Era una casa de un solo piso, de tamaño mediano, similar a la que tenía cuando era niño. Ahí estaba el 4Runner negro con la misma matrícula. Mi nerviosismo era insoportable. Respiré hondo varias veces para tranquilizarme. Tomé mi bolsa de lona y me bajé de la camioneta con sigilo. Me acerqué a la casa en silencio, esperando que nadie me viera. De repente, escuché el sonido del garaje abriéndose. Me escondí rápidamente junto a la pared de la casa para no ser visto. Un hombre salió, subió al vehículo y lo encendió. Sin embargo, no se marchó. Simplemente movió el automóvil al interior del garaje y apagó el motor. Oí la puerta del coche cerrarse y cómo el hombre regresaba a la casa. Esta era mi oportunidad. Con cautela me colé en el garaje, usando el 4Runner como cobertura. Por suerte, el hombre no me notó. Cerró la puerta del garaje, apagó la luz y volvió al interior. Permanecí agachado en la esquina del garaje por unos 30 minutos, esperando a que se fuera a dormir. Finalmente me acerqué a la puerta que conectaba el garaje con la casa. Abrí la puerta con cuidado y me encontré en el cuarto de lavado. Había otra puerta que daba acceso al pasillo. Con el mismo sigilo, la abrí. Ahora estaba en un corredor oscuro. Al fondo, había un dormitorio con la puerta parcialmente abierta y la luz encendida. Escuché cómo la ducha se apagaba y, minutos después, el sonido de alguien haciendo gárgaras. Los minutos pasaron como si fueran horas. Cuando escuché el crujir de la cama al sentarse el hombre, supe que era el momento. Irrumpí en la habitación y disparé el taser directamente a su pecho. Lo dejé inmovilizado durante un rato, asegurándome de que no pudiera resistirse, y luego lo até firmemente a una silla con la cuerda que llevaba. Cuando finalmente recuperó la conciencia, tardó unos segundos en comprender su situación. Sus ojos se llenaron de pánico al notar que estaba atado. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste?, me preguntó con furia. Cometiste un error, respondí con frialdad. Apuesto a que nunca imaginaste volver a verme. Me miró con rabia. Dame nombres y ubicaciones, le exigí. No diré nada, respondió desafiante. Está bien, contesté tranquilamente. Tengo todo el tiempo del mundo. Vamos a ver cuánto puedes aguantar.
El hombre tragó saliva pero mantuvo su postura. ¿Qué fue eso? Nada, no hay nada allí. Abrí la puerta del armario y mi corazón se rompió con lo que vi. 2 niños, un niño y una niña, estaban atados y amordazados, con el cuerpo cubierto de cortes y moretones. No podían tener más de 8 o 9 años. Sin perder tiempo, llamé a la policía para reportar un secuestro y luego salí de la casa de Zachary sin ser visto. Con él bajo custodia, no podría advertirle a Teota. Pasé el día siguiente vigilando el almacén abandonado que Zachary había mencionado. Desde mi escondite escuché a Teota suspirar. Bien, lo haremos sin él. Debería haber sabido que involucrarlo fue un error. Siempre fue un poco descuidado. Oh, no tienes idea, murmuré para mí mismo. Teota se sentó frente a una computadora y la encendió. Saquen a esos 3 rehenes. Comenzaremos el espectáculo en 30 minutos. Entendido, jefe, dijo uno de los hombres mientras desaparecía por el pasillo. Desde mi posición en la pasarela preparé el rifle de caza. Sabía que el momento de la confrontación estaba cerca. Teota seguía manipulando la computadora cuando de repente escuchó un fuerte grito. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó molesto. El secuaz reapareció luciendo frenético y sudoroso. Los rehenes se han ido. ¿Qué quieres decir con que se han ido?, respondió Teota incrédulo. Se han ido. La puerta de la sala de almacenamiento estaba abierta. Entré y ya no estaban allí, las cuerdas estaban cortadas. Teota se dio una palmada en la cara. ¿Cómo demonios? No importa. Si escaparon, traerán a la policía. Tenemos que irnos ahora. Aproveché la confusión. Apunté mi rifle a la rodilla del secuaz y disparé. Cayó al suelo gritando de dolor. Teota y los otros 2 hombres comenzaron a buscar frenéticamente al tirador. Uno de ellos pasó frente a mi línea de visión y disparé nuevamente, acertándole en la pierna. Otro disparo resonó detrás de mí. Uno de ellos me había localizado. Corrí por la pasarela tan rápido como pude, esquivando los disparos. Cuando el arma de mi perseguidor hizo clic, supe que se había quedado sin munición. Sin perder la oportunidad, disparé 2 veces a su pierna izquierda, haciéndolo caer. Bajé rápidamente al piso principal por una escalera cercana. Teota estaba gimiendo de dolor, sujetándose la pierna herida. Decidí que me divertiría un poco. Le disparé en el hombro lanzándole luego mi cuchillo de caza que se clavó en su otra pierna. Finalmente usé mi taser para electrocutarlo, observando cómo se retorcía en el suelo como un pez fuera del agua. «Oh, cómo han caído los poderosos», dije con arrogancia. Cuando recuperó la compostura, me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Tú?», dijo sorprendido. «Sí, yo», respondí. «Pero dime, ¿cómo crees que llegué aquí?» «Zachary», murmuró entre dientes. «Exacto. Como dijiste, siempre fue descuidado. Esta vez ese descuido te costó caro». Teota soltó una risa entre dientes. «¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? ¿Crees que te saldrás con la tuya después del asesinato que cometiste para nosotros?» Le di un golpe en el pecho con la culata de mi rifle. Me chantajearon. Dijeron que liberarían a Elena si mataba a Raymond. No. Dijimos que tal vez la liberaríamos. Y por si lo olvidaste, fue mi secuaz quien apretó el gatillo sobre tu prima. Casi lo mismo. Tus hombres siguen tus órdenes como borregos. Su sangre está en tus manos junto con la de Raymond. No fui un participante voluntario. Tienes razón. No lo fuiste. La muerte de Raymond es mi responsabilidad. Pero, ¿y qué? No puedes probarlo. Saqué una grabadora de mi bolsillo y la reproduje, mostrando nuestra conversación. Incluso si me presentaran cargos, ¿crees que un jurado me condenaría después de escuchar toda la historia? Teota permaneció en silencio durante unos segundos. Finalmente habló. ¿Vas a matarme? En ese momento escuchamos el sonido de sirenas acercándose. Miré a Teota. No voy a matarte. Tus compañeros de celda se encargarán de eso por mí. Aunque desearía haber seguido las instrucciones al pie de la letra, decidimos actuar de manera más prudente. Al día siguiente de recibir nuestras órdenes, comenzamos a vigilar a nuestro objetivo. Era un joven que no parecía ser muy sociable. Por lo que pudimos observar, vivía en la casa de sus padres, quienes casi nunca estaban presentes. Pasaba sus días encerrado, leyendo, jugando videojuegos y viendo televisión. Comportamientos típicos de un adolescente. Sam y yo no podíamos encontrar ninguna razón para considerarlo intimidante, y mucho menos peligroso. Llevaba lo que parecía ser una vida protegida y probablemente
Nunca había estado en una pelea. Aún así, teníamos un trabajo que cumplir y debíamos seguir las reglas, dentro de lo posible. La noche en que fuimos a capturarlo, estacionamos nuestra camioneta frente a su casa. Era tarde, y el vecindario estaba completamente en silencio. Todo indicaba que sería sencillo. Sam se quedó en el asiento del conductor mientras yo me acomodaba en la parte trasera de la furgoneta, apuntando con el rifle de dardos tranquilizantes a través de las puertas traseras. Desde mi posición, tenía una vista perfecta de la cocina de la casa. Y no, para aclarar, no usé carfentanilo como nos habían pedido. Elegí una sustancia más débil que no fuera letal para un humano. No estaba preocupado de que nuestro empleador lo descubriera, a menos que tuvieran planeado realizarle un análisis de sangre al chico, lo cual era poco probable. Después de unos 30 minutos de espera, el joven apareció en la cocina. La poca distancia me permitió observarlo con claridad. Tenía cabello rubio ondulado, pecas en la nariz y mejillas, y ojos verdes que brillaban bajo la luz tenue. Parecía estar sirviéndose un vaso de agua. Apreté el gatillo, disparándole con el dardo tranquilizante. Su reacción me dejó sorprendido. En lugar de entrar en pánico, solo se sobresaltó levemente al sentir el impacto en su cuello. No gritó. Con calma retiró el dardo y no parecía ni asustado ni confundido. Si acaso, se veía irritado como si hubiera sido picado por un mosquito. Entonces giró la cabeza hacia mí y me miró directamente. Había trabajado en este tipo de encargos durante 4 años, y pocas cosas lograban perturbarme. Pero la mirada de ese chico me dejó helado. Es difícil describir su expresión exacta, pero transmitía un mensaje claro. Atrévete a venir por mí, te arrepentirás. Después de esa escalofriante interacción, apagó la luz de la cocina y desapareció de mi vista. La furgoneta se sacudió cuando Sam abrió la puerta y se acercó. Llevaba una bolsa en una mano y una linterna en la otra. «Bueno, compañero, ¿estás listo para esto?», dijo con calma. No estaba seguro de si había notado la expresión del chico, pero si lo hizo, no lo dejó ver. «Sí, vamos», respondí guardando el rifle de dardos y tomando mi propia linterna. «Vaya, esta es una casa bonita», comentó Sam distraídamente. «Este chico tiene suerte, ¿sabes? No es lo que normalmente hacemos, pero podríamos aprovechar para robar algo mientras estamos aquí». No respondí. Nos dirigimos a la casa y forzamos la cerradura de la puerta trasera. Entramos con rapidez. El lugar estaba oscuro y completamente en silencio. Primero revisamos la cocina, aunque sabíamos que probablemente no estaría allí. Los tranquilizantes suelen tardar un poco en hacer efecto, y si el chico se había movido después de ser alcanzado, era lógico que estuviera en otra parte de la casa. Teníamos razón. La cocina estaba vacía salvo por un vaso de agua medio lleno en la encimera. Seguimos buscando, revisando cada rincón de la casa. Pero algo no estaba bien. Por más que buscábamos, no había señales del chico. Según la dosis del tranquilizante, ya debería estar inconsciente. «¿Estás seguro de que le diste?», me susurró Sam después de varios minutos de búsqueda infructuosa. «Te juro que, si arruinaste este trabajo por fallar el disparo, te las vas a ver conmigo». «Le di», respondí con firmeza. «Incluso lo vi sacar el dardo». «Entonces, ¿dónde está?», preguntó Sam irritado. No pudo haber ido muy lejos con el tranquilizante. Nuestra discusión fue interrumpida por un sonido proveniente del otro lado de la casa. Eran golpes rápidos y continuos, como si alguien estuviera pisoteando con fuerza. El ruido se movía por la casa hasta que finalmente se detuvo. Nos dividimos para investigar. Caminé de regreso a la cocina avanzando hacia la sala de estar. Estaba a punto de pasar a la siguiente puerta cuando algo en el suelo llamó mi atención. Era un montón de ropa, la misma que el chico estaba usando. Me acerqué para inspeccionar. Por alguna razón se había desnudado por completo y dejado toda su ropa allí. ¿Por qué haría algo así? Quitar los zapatos podía ser útil para moverse en silencio, pero desnudarse no tenía sentido. Mientras intentaba encontrar una explicación lógica, un grito desgarrador interrumpió mis pensamientos. Provenía del otro extremo de la casa. Reconocí la voz de Sam de inmediato. Corrí tan rápido como pude hacia el lugar de donde provenía el grito. Cuando llegué vi a Sam tirado en el suelo del pasillo. Desde donde estaba, solo podía ver la mitad superior de su cuerpo, torso, cabeza y brazos. Se aferraba desesperadamente a la pared,
mientras algo que no podía distinguir tiraba de sus piernas desde el otro extremo del pasillo. Lo que fuera, era increíblemente fuerte y estaba decidido a arrastrarlo. Corrí hacia él desesperado por ayudarlo, pero no había avanzado ni la mitad del camino cuando Sam perdió el agarre y fue arrastrado fuera de mi vista. Gritaba y sollozaba, rogándome que lo ayudara. Cuando doblé la esquina, vi cómo lo arrastraban hacia la puerta del sótano. Solo pude verlo un segundo antes de que desapareciera, siendo arrastrado escaleras abajo. Me lancé hacia la puerta, encendí el interruptor de la luz, pero no pasó nada. Alguien había cortado la energía. La situación era aterradora. Por un lado deseaba que la cosa estuviera sola, porque eso significaría que no tendría que enfrentarme a más enemigos. Pero por otro lado, si estaba sola, eso significaba que era lo suficientemente inteligente como para apagar la electricidad y ganar ventaja. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando me di cuenta de que Sam había dejado de gritar. Consideré seriamente huir y dejarlo atrás. Sería fácil asumir que ya estaba muerto, pero incluso las malas personas pueden hacer amigos. Y por mucho que quisiera negarlo, había formado un vínculo con Sam después de años trabajando juntos. No podía simplemente abandonarlo. Regañándome por mi estupidez, bajé las escaleras. Al llegar al sótano esperaba encontrar silencio, pero en su lugar, escuché un sonido inconfundible de crujidos provenientes del otro lado de la habitación. Intenté averiguar qué era solo por el ruido, pero la adrenalina que corría por mi cuerpo dificultaba concentrarme. Con las manos temblorosas, encendí mi linterna y la apunté hacia donde provenía el sonido. Desde ese momento, deseé no haberlo hecho. Colgando de una barra expuesta del techo había una criatura desgarbada. Parecía humana, pero solo en apariencia. Sus brazos eran demasiado largos, terminando en garras afiladas como clavos. Sus piernas y pies tenían demasiadas articulaciones, permitiéndole colgarse boca abajo como un murciélago. Su piel no parecía ajustarse a su propio cuerpo. En algunas partes estaba estirada al límite, mientras que en otras colgaba arrugada. El crujido provenía de lo que sostenía en sus garras. Sam colgaba flácido de su agarre, claramente muerto, con grandes trozos de carne arrancados de su cuerpo. Cada pocos momentos, la criatura arrancaba otra porción, la llevaba a su boca y daba grandes mordiscos. Parecía no ser exigente. Comía cualquier parte que encontraba. Cuando se dio cuenta de la luz de mi linterna se detuvo y me miró. Su rostro era un desastre sangriento. Sus facciones estaban grotescamente torcidas. Su mandíbula estaba tan abierta que parecía desconectada del cráneo, y sus ojos carecían completamente de humanidad. Era un monstruo, y no tenía duda de que me mataría sin pensarlo si se lo permitía. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de esa cosa. Entonces el reconocimiento me golpeó como una ráfaga de viento helado. La criatura era horrenda, pero el cabello rubio, las pecas y los ojos verdes me hicieron comprender todo. Esta cosa era nuestro objetivo. Era el chico al que habíamos sido enviados a capturar. Aunque sus facciones estaban deformadas y retorcidas, no podía negar que este monstruo era él. De repente, todo encajó. ¿Por qué el tranquilizante no funcionó? ¿Por qué nuestro empleador insistió en usar carfentanilo? Lo que no entendía era por qué alguien querría que esta cosa estuviera viva. Dormiría mucho mejor por las noches, sabiendo que estaba enterrado en una tumba profunda y oscura. Después de lo que pareció una eternidad de contacto visual ininterrumpido, la criatura chilló. Ese sonido fue suficiente para sacarme del trance y hacerme correr. Subí las escaleras tan rápido como mis piernas me lo permitieron. No me detuve ni miré atrás para ver si me seguía. Corrí directo a la furgoneta, me lancé al asiento del conductor y me largué de ahí. Aceleré, excediendo el límite de velocidad por kilómetros, pero no me importó. No me sentí seguro hasta que estuve a kilómetros de distancia de esa cosa. Esa misma noche, después de dejar el pueblo, vacié mi cuenta de ahorros, vendí todo lo que poseía y pasé por un proceso meticuloso para borrar cualquier rastro de mi existencia anterior. Cambié mi nombre, me sometí a cirugía plástica y eliminé cualquier rastro de mi presencia en línea. Cuando terminé, el hombre que había sido antes ya no existía. Durante años, me prometí no volver a mencionar lo que vi, enterrando el pasado tan profundo como me fue posible. Pero, a pesar de todo, nunca podré olvidar esa noche. Si alguna vez decides adentrarte en la Deep Web,
No lo hagas de manera imprudente, especialmente si no cuentas con programas adicionales que aumenten tu seguridad. Yo fui un ingenuo estudiante universitario, y solo espero que nadie cometa el mismo error que yo. Me mudé a una nueva vivienda y cambié toda mi información personal, pero todavía tengo pesadillas hasta el día de hoy. Como puedes imaginar, quedé profundamente afectado por lo que ocurrió. La policía intentó rastrear la página web, pero como no había forma de recuperar mi historial y había encontrado el sitio haciendo clic al azar en varios enlaces, parecía casi imposible localizarlo. Me recomendaron cambiar toda mi información personal y mudarme con alguien de confianza. Siguiendo ese consejo, me mudé con mi amigo Tomás. Era una persona sumamente honesta y responsable. No asistía a fiestas, no malgastaba el tiempo, no consumía alcohol ni drogas, y estaba muy comprometido con terminar la universidad. De hecho, era uno de los pocos chicos que conocía en ese momento que no usaban la Deep Web con regularidad. Le conté todo lo que me había sucedido, y en gran parte por eso aceptó que me quedara con él. Una noche ambos estábamos estudiando hasta tarde cuando mi teléfono emitió un sonido. Miré para ver quién me había enviado un mensaje, pero noté que el remitente no tenía número, igual que en la ocasión anterior. El mensaje decía: revisa tu computadora. Eso era todo, una instrucción directa y nada más. Encendí mi laptop y me di cuenta de que no tenía control del cursor. Intenté moverlo, pero el mouse se desplazaba por su cuenta. Alguien había accedido a mi computadora de manera remota. Jamás había dado permiso de acceso a nadie. Probé distintos comandos con el teclado, pero ninguno funcionó. Observé cómo quien tenía el control de mi equipo comenzaba a descargar programas, muy probablemente malware, y no podía detenerlo. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez el mensaje decía: mira por la ventana. No sabía a qué ventana se referían, así que miré la más cercana. Ahí estaba, un hombre en el estacionamiento apoyado contra una camioneta blanca. Tenía un teléfono en la mano y al verme asintió. Recibí otro mensaje. Escribe y mantén presionadas las teclas Shift, Alt y F5 al mismo tiempo para activar el programa. Llamé a Tomás para que viniera a mi habitación y le mostré lo que estaba pasando. Estaba tan nervioso como yo, pero con ese hombre justo fuera de nuestra ventana, no queríamos provocar nada. Tomás llamó a la policía inmediatamente y me sugirió no activar el programa. Después recibí otro mensaje. Voy a entrar si no lo haces ahora mismo. No sabía por qué la persona que controlaba mi computadora no podía activarlo él mismo, pero no me atreví a preguntar. Estaba casi seguro de que el programa era dañino, así que me negué a seguir la instrucción. Tomás tomó un bate de béisbol, preparado por si el hombre afuera intentaba entrar. 5 minutos después, escuchamos el pomo de la puerta girar. Estaba cerrada con llave, pero los golpes empezaron a hacerse violentos. Luego oímos un sonido horrible de rasguños que duró unos minutos, hasta que escuchamos pasos alejándose por el pasillo. Al poco tiempo recibí un mensaje más: volveremos. Cuando la policía llegó, me llevaron al pasillo. En nuestra puerta alguien había grabado mi nombre. Investigaron el edificio y llamaron a un especialista en tecnología para revisar mi computadora. Después de realizar escaneos, logró detener y eliminar el programa, aunque me dijo que mi laptop había sido completamente comprometida. También revisó mi teléfono, pero igual que antes, no pudo determinar de dónde provenían los mensajes. Me recomendaron estar atento y, por precaución, enviarían agentes al área. Al día siguiente regresé agotado de la universidad. Tomás aún no estaba en casa, así que me tumbé en la cama. Apenas estaba cerrando los ojos cuando escuché un ruido proveniente del armario. Levanté la cabeza, pero al no oír nada más me volví a acostar. Unos minutos después la puerta del armario se abrió de golpe. Me levanté de un salto y vi a un hombre enmascarado acercándose. Corrí hacia la puerta. La cerré de golpe detrás de mí y salí disparado hacia el estacionamiento. Me subí al auto y me alejé lo más rápido que pude. Para cuando llegó la policía, el hombre había desaparecido. Nada en el apartamento parecía estar alterado, y no faltaba nada. Esa noche, 2 agentes vigilaron la entrada del edificio. Más tarde, cuando abrí mi laptop, noté que el fondo de pantalla había cambiado. Ahora era una imagen repugnante del hombre enmascarado clavando un cuchillo en una muñeca. Además, todas mis aplicaciones y programas habían desaparecido, pero ese mismo programa estaba instalado de nuevo. Cuando lo abrí, la pantalla se llenó y parecía que alguien transmitía algo en vivo. No podía escapar de lo que estaba viendo.
La transmisión provenía de la casa de un niño que parecía muy joven. No me tomó mucho tiempo entender lo que estaba ocurriendo. Me di cuenta de que todo esto estaba sucediendo a través de su cámara web. En la esquina derecha de la pantalla apareció una pequeña ventana de chat, donde alguien escribió: «Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Nos alegra que todos puedan estar aquí. Gracias, Carlos, por unirte también». Mis ojos se abrieron como platos. Mi nombre era Carlos y habían esperado a que yo estuviera mirando para comenzar. Mientras seguía observando, vi cómo la puerta del armario detrás del niño se abría lentamente. De allí salió un hombre con una caja de herramientas en una mano. Silenciosamente dejó la caja en el suelo, sacó un rollo de cinta adhesiva y se acercó al niño. Lo agarró con fuerza. La expresión del niño era de un pánico absoluto. Intentó gritar, pero el hombre lo silenció rápidamente con la cinta adhesiva. Yo, paralizado, intenté cerrar la transmisión, pero no podía. En ese momento vi al hombre sacar un destornillador y presionarlo contra el pecho del niño. La sangre comenzó a brotar, mientras el niño emitía sonidos desgarradores y lágrimas corrían por su rostro. Era una escena horrenda. El atacante no se detuvo ahí. Luego sacó un martillo. Como puedes imaginar, las cosas se volvieron aún más grotescas. Intenté por todos los medios salir de la transmisión, pero no había forma. La ventana del chat se llenaba de mensajes de espectadores animando al hombre y sugiriéndole cosas espantosas que hacer. Entonces, vi cómo sacaba una sierra eléctrica de mano. El niño gritó de dolor y yo, incapaz de contenerme, comencé a llorar. Era insoportable. Entonces alguien en el chat, bajo el nombre de Culture045, escribió: «Gracias por mirar, Carlos». De repente el programa se cerró por sí solo, dejándome nuevamente con el repulsivo fondo de pantalla. Estaba sudando, respirando de forma agitada y sintiéndome físicamente enfermo. Fue entonces cuando noté que mi teléfono había estado sonando repetidamente. Lo revisé y vi que tenía una avalancha de mensajes de odio provenientes de mis amigos y familiares. Confundido, le pregunté a mi madre qué estaba ocurriendo. Su respuesta me heló. «Enviaste esa transmisión enfermiza y perturbadora a todos. No puedo creer lo que hiciste. La policía ya ha sido informada». Sentí que mi mundo se desplomaba. Esos monstruos habían manipulado todo para que pareciera que yo había enviado la transmisión en vivo a mis contactos. En cuestión de minutos, habían destrozado mi reputación y prácticamente arruinado mi vida. Cuando la policía llegó, les conté todo lo sucedido. Afortunadamente lograron explicar a mis amigos y familiares lo que realmente había ocurrido. Las autoridades intensificaron la búsqueda de los responsables. Un mes después, lograron arrestar a 4 hombres. Uno de ellos era Culture045, otro era Admin1, y los otros 2 colaboraban con ellos. El sitio fue localizado y cerrado. Además conseguí un nuevo teléfono y laptop. Podría decir algo típico de historias de terror, como que seguí recibiendo mensajes o que cosas extrañas continuaron sucediendo. Pero no fue así. Esos hombres fueron arrestados, y nunca volví a escuchar nada sobre ellos. Es un alivio saber que están tras las rejas o, tal vez, muertos. Sin embargo, lo que me aterra es pensar en todas las personas que disfrutan viendo esas transmisiones. Esos espectadores aún están ahí afuera. Probablemente existan miles de otros Culture045 en el mundo. Si alguna vez decides adentrarte en la Deep Web, sé extremadamente cauteloso. Hace algunos años cometí un error terrible. A veces desearía no haberlo hecho porque es algo que jamás podré borrar de mi vida. Las zonas ocultas de Internet son tanto peculiares como aterradoras. No resultan impactantes porque alegren a las personas, sino porque revelan cómo son realmente los seres humanos. Puedes expresar tus pensamientos, adquirir cualquier cosa y actuar a tu antojo. En la Deep Web tienes libertad absoluta. Siempre sentí una gran curiosidad por este mundo oculto. Cuando esta historia ocurrió, yo estudiaba en la universidad. Muchos compañeros en mi facultad estaban explorando la Deep Web casi como si fuera una moda en auge. Viendo que tanta gente la utilizaba, pensé que sería seguro intentarlo. Había oído relatos espeluznantes sobre la Deep Web, personas hackeadas, expuestas a cosas horribles o incluso localizadas en sus domicilios. Estas historias me mantuvieron alejado al principio, pero al notar que tantos estudiantes la usaban decidí probar. Le pedí ayuda a un amigo para configurarlo. Cuando vino a mi habitación,
encendimos mi portátil y empezó a ajustar todo. Me explicó que usaríamos un programa llamado Tor, que permite navegar por la Deep Web. Me preguntó si planeaba hacer algo ilegal, y le aseguré que no. Por eso, dijo que no sería necesario instalar otra herramienta llamada Tails, la cual se usa para actividades ilícitas. Después de un rato, todo estaba listo. Ahora tenía una nueva dirección IP, y mi amigo me dio consejos sobre qué debía hacer y evitar. Entre ellos, me recomendó mantener la wiki oculta en modo restringido para no toparme con contenidos demasiado perturbadores. Pasadas unas 2 semanas, ya sentía que sabía manejarlo. Accedí a varios sitios, hablé con personas interesantes, hice nuevos contactos y hasta compré un poco de marihuana. Este nuevo nivel de confianza me llevó a desactivar el modo restringido en la wiki oculta y empezar a explorar más profundamente. Al principio fue frustrante. Tor era lento y muchos enlaces no funcionaban. Finalmente llegué a un sitio llamado All the Gore. Era una enorme sala de chat con múltiples temas. Aunque tengo un estómago fuerte y estoy acostumbrado a contenido violento en la internet convencional, lo que encontré aquí era diferente. Después de examinar algunas salas de chat, me di cuenta de cuán enfermo era ese lugar. Había asesinos reales alardeando de sus crímenes. Las personas podían incluso subir fotos de lo que habían hecho. Uno de los principales participantes era un hombre llamado Culture 045. En una de las salas, describió con detalle cómo irrumpió en una casa, secuestró a una joven y asesinó a sus padres escondiéndose bajo la cama para degollarlos. Luego contó cómo se llevó a la chica a su casa e hizo cosas atroces antes de matarla. Al principio no le creí, pero entonces empezó a compartir fotos. Fueron las imágenes más espantosas que había visto en mi vida. Primeros planos de lo que narraba, desde los cuerpos hasta los rostros de las víctimas. Mientras tanto, seguía subiendo más imágenes, cada cual peor que la anterior. En una, sostenía un taladro, mirando a la cámara con una expresión de pura felicidad. Ya no soportaba más y en un acto impulsivo, escribí en el chat algo que luego lamentaría. Ustedes están enfermos y merecen morir. ¿Cómo pueden dormir por las noches? La respuesta fue inmediata. Todos comenzaron a burlarse, llamándome ingenuo y débil, comparándome con la chica de las fotos. Uno incluso escribió, ¿de verdad dónde vives, amigo? Estoy seguro de que a todos aquí nos encantaría verte en este sitio. Ahí fue cuando cometí el error más grande de mi vida. Respondí, llamé a la policía y este sitio será cerrado. Menos de 1 minuto después, el sitio se apagó y apareció una nueva ventana de chat con texto verde. Alguien identificado como Admin 1 escribió, llama a la policía y lo lamentarás. No respondí. Cogí mi teléfono pero inmediatamente recibí un mensaje nuevo. Decía, llama a la policía y estás muerto. No había número remitente, ni siquiera indicaba número desconocido. Miré de nuevo la pantalla de mi portátil. La luz de la cámara web estaba encendida. La cubrí rápidamente pero vi una foto mía mirando el teléfono. Mis ojos se abrieron de par en par. Entonces Admin 1 escribió nuevamente, deja el teléfono ahora mismo y destapa la cámara web. Dejé el teléfono pero mantuve la cámara cubierta. Poco después publicó mi nombre completo, edad y dirección en el chat. También agregó, sería una pena que tú y tus compañeros de universidad desaparecieran, ¿no crees? Aterrorizado, seguí sus instrucciones. Destapé la cámara y realicé todos los pasos que me indicó para poder salir del sitio. Al final me envió un último mensaje. No intentes volver. Como antes no tengo número. Finalmente llamé a la policía usando el teléfono de un amigo, pero nunca pudieron rastrear el sitio. Todo comenzó cuando mi pareja, ahora ex, terminó nuestra relación. Sé que esto puede parecer algo común en la vida, pero para mí tuvo un impacto completamente opuesto. Podrías pensar que estaba actuando de manera inmadura y que debía haber seguido adelante. Y estarías en lo correcto, pero no lo hice. Estaba lastimado, más que eso. Me sentí traicionado y humillado. ¿Cómo podía hacerme algo así después de todo lo que hice por ella? Le proporcioné un techo donde vivir, la ayudé a saldar sus deudas y hasta le conseguí empleo. Y ahora quería desechar todo eso como si no importara. No iba a permitir que eso sucediera sin algún tipo de represalia. Estaba tan devastado y lleno de ira que ni siquiera podía conciliar el sueño. La frustración y el enojo eran tan intensos que mi cuerpo temblaba de furia. Una noche,
Con resentimiento y oscuridad en mi corazón, encendí mi computadora portátil. No era un novato en la Deep Web. Había pasado muchas horas intentando navegar en ella, usualmente sin éxito. Solo encontraba sitios típicos relacionados con drogas, estafas y foros diversos. Aunque no sabía exactamente qué buscaba o dónde hallarlo, en el fondo lo intuía. Quería que ella sufriera. Deseaba que experimentara el mismo dolor que yo, que sintiera la humillación que yo viví por su culpa. Quería avergonzarla como ella me avergonzó. Todavía tenía fotos y videos personales de nuestro tiempo juntos. En mi estado de rabia y depresión contenida, me pareció una buena idea utilizarlos en su contra. Así que comencé a buscar, haciendo clic en enlace tras enlace, hasta que finalmente encontré algo que llamó mi atención. Un foro llamado La Lista de los Traviesos. La página inicial tenía una pregunta provocadora. ¿Conoces a alguien que ha sido malo? Si es así, tal vez deberías ponerlo en la lista de los traviesos. Perfecto, pensé. Subiré las fotos y videos personales que tengo de ella ahí, e incluso podría agregar enlaces a sus redes sociales. Vamos a ver quién ríe ahora. Consideré incluir su dirección, pero como había vuelto a vivir con su madre, decidí no hacerlo. Lo sé, qué honorable de mi parte. Sin embargo, el foro no era lo que esperaba. No se podían subir archivos directamente a la página principal. Había diferentes secciones llamadas castigos. Recuerdo haber pensado lo dramático que sonaba todo. Estos eran algunos de los nombres de las categorías: Duende en el estante, Krampus Krampus y Campos helados. Exploré las opciones, y cada una parecía más macabra que la anterior. Duende en el estante parecía ser para humillaciones menores, mientras que Krampus Krampus era para medidas más severas. Campos helados estaba reservado para los casos extremos, y me estremecí al leer algunas de las descripciones. A pesar del tono siniestro, mi rabia me empujaba hacia adelante. Elegí Duende en el estante, pensando que sería suficiente para darle una lección sin ir demasiado lejos. Subí las fotos y videos, sintiendo una retorcida sensación de satisfacción. También agregué enlaces a sus redes sociales, imaginando su expresión al descubrirlo. No pensé en las consecuencias, solo en la revancha inmediata. Después de hacer clic en enviar, sentí una mezcla extraña de alivio y culpa. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero en ese momento no me importó. Solo quería que sintiera el dolor que yo experimenté. Sí, lo sé, bastante navideño, ¿verdad? Incluso me hizo reír un poco, lo que suavizó la seriedad del asunto. Pero después cambié de opinión. No seleccioné Duende en el estante. Escogí algo llamado El ladrón de trineos, porque me pareció gracioso. Después de hacer clic en esa opción, tuve que esperar 1 minuto y medio para que se cargara una página completamente blanca, con unas cuantas cajas de texto en negro. En la parte superior decía: Santa está esperando para escribir su lista de traviesos. Por favor, llena los detalles y él hará el resto. Me pareció un poco ridículo, pero lo llené de todas formas. Nombre, edad, fecha de nacimiento y enlaces a las redes sociales de la persona. Todo lo que había estado buscando. También estaba la opción de subir fotos, pero no permitía videos. También pedía la dirección de la persona, pero como mencioné antes, no estaba dispuesto a llegar tan lejos. Sin embargo, sí escribí el nombre de su ciudad, nuestra ciudad natal, algo que realmente desearía no haber hecho. Una vez que terminé de completar toda la información, sin dudarlo, presioné enviar. Unos segundos después, apareció una pequeña ventana emergente preguntando: ¿Estás seguro? Santa no olvida. Revisa esa lista 2 veces. Todos los nombres son finales. Presioné aceptar con una risa satisfecha y eso fue todo. A la mañana siguiente me desperté con la sonrisa más grande y perturbadora que jamás había tenido en mi vida. Honestamente debía parecerme al gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas. Estaba tan satisfecho conmigo mismo que al recordarlo ahora, me resulta nauseabundo. Sin embargo, en ese momento no podía esperar a ver las consecuencias de mis actos. Estaba ansioso por presenciar su sufrimiento, por verla dolida, e incluso deseaba que supiera que fui yo quien lo hizo, aunque sin una forma real de probarlo. Quería destrozarla, hacerla sentir tan insignificante como ella me hizo sentir a mí. Pero para mi absoluta decepción no ocurrió nada. Esperé y esperé, pero no hubo señales, ni llamadas furiosas, ni mensajes de texto llenos de indignación, ni publicaciones desesperadas en redes sociales.
Nada en absoluto. Seguramente funcionó, ¿verdad? Pensé. No había forma de que pudiera comprobarlo, y aunque tratara de buscar el enlace nuevamente, sabía que no lo encontraría. Pasaron algunos días más, y para entonces, mi entusiasmo se había desvanecido. Me sentí decepcionado y sinceramente molesto porque, al parecer, no había surtido efecto. Nadie estaría tan tranquilo si realmente hubiera sucedido algo, y no podía simplemente preguntarle o investigar por mi cuenta, porque eso me delataría al instante. Después de un tiempo me resigné. Todo el asunto me parecía agotador y, por irónico que suene, en cierto modo me hizo sentir mejor, como si hubiera desahogado algo reprimido dentro de mí. Unos días después me despertó un golpe fuerte en la puerta. En ese momento, el drama de mi relación pasada había quedado completamente en el olvido. Para dar un poco de contexto, vivo solo y no suelo recibir visitas, así que más que curiosidad sentí irritación por haber sido despertado. Puedes imaginar mi sorpresa cuando abrí la puerta y vi las expresiones serias de 2 oficiales de policía. Esto es todo, pensé. Voy a ir a la cárcel, y todos pensarán que soy un monstruo, lo cual, siendo justos, supongo que lo era en ese momento. Me preguntaron si podían entrar, y por supuesto los dejé pasar. No quería causar una escena ni empeorar mi situación. Recuerdo haber pensado que hasta ese momento solo habían pedido entrar. No estaba bajo arresto, así que sería mejor escuchar qué querían. Lo que me preguntaron me dejó sin palabras. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Clara? Me quedé paralizado y por un momento debí parecer la persona más culpable del mundo. Rápidamente borré la expresión de sorpresa y miedo de mi rostro y respondí lo más calmadamente posible. No la he visto desde que terminamos, así que hace unas 2 semanas, respondí. Era cierto, pero eso no me salvó de sus preguntas intensas y miradas implacables. ¿Dónde estabas la noche del 6? Preguntaron. Les dije la verdad. En casa. ¿Puede alguien verificar eso? Insistieron. Bueno, vivo solo, pero un colega me llevó a casa después del trabajo, lo cual es algo que hacemos siempre al final de cada turno. Supongo que él puede confirmarlo, respondí. ¿Y a qué hora ocurrió eso? Continuaron. Contesté sinceramente. Alrededor de las 10:30. Las cámaras en mi trabajo deberían mostrarme saliendo aproximadamente a las 10:20, y el trayecto hasta mi casa dura unos 10 minutos. ¿Saliste de tu propiedad en algún momento después de regresar? Preguntaron. No, respondí débilmente, aunque tratando de sonar convincente. Las cámaras de seguridad del edificio deberían corroborar eso, pensé. Sus miradas penetrantes parecieron suavizarse un poco, así que decidí intentar mi suerte y preguntar, ¿de qué se trata todo esto? Uno de los oficiales me informó, con cierta reserva, que Clara había sido reportada como desaparecida y que no había sido vista en aproximadamente una semana. La última vez que su madre la vio fue al salir de casa, diciendo que iba de compras, pero nunca regresó. Los oficiales se marcharon poco después y, sorprendentemente, me agradecieron por mi tiempo. Verificaron las cámaras de seguridad con mi jefe y mi colega, quienes confirmaron mi relato. Todo parecía encajar con lo que les dije. Los días se convirtieron en semanas, y aún no había noticias de Clara. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. No podía creerlo, no podía ser verdad, no podía ser mi culpa. ¿O sí? Pensé que quizás algún demente había encontrado su dirección en las redes sociales después de que publiqué las imágenes, pero seguramente eso tenía que ser una coincidencia. Ese foro tonto no podía ser real. ¿La lista de traviesos de Santa? Por favor, me decía a mí mismo, tratando de convencerme. Con el paso del tiempo, la culpa comenzó a aplastarme. Sabía que no era físicamente responsable, pero de algún modo fui quien desencadenó todo esto. Me sentía tan culpable como si le hubiera hecho algo directamente. Ella era la chica a la que una vez amé, la chica a la que aún amaba. Y yo provoqué esto. Yo lo causé. Su madre, con quien había estado distanciada por años, se había reconciliado con ella gracias a mí. ¿Para qué? Para que luego yo destruyera su vida de una forma que ella jamás hubiera imaginado. No podía soportar la culpa ni la vergüenza. Intenté continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero fue imposible. No podía dormir, no podía comer, pero sabía que merecía este sufrimiento. Cada vez que sentía lástima por mí mismo, un escalofrío me recorría. No era una víctima, era un monstruo,
Un lobo con piel de oveja. Lo merecía. Yo, no ella. Empecé a beber para poder dormir. Hacía cualquier cosa para entumecer el dolor, cualquier cosa para intentar borrar la imagen de su rostro y los gritos de mi cabeza. No podía acudir a la policía. ¿Cómo iba a hacerlo? Si confesaba, mi vida estaría completamente arruinada. Por más egoísta que suene, tampoco creía que ayudara a encontrarla si lo hacía. Tal vez solo estaba siendo un cobarde, pero sentía que era inútil. Y ella ya no estaba. Todas las mañanas esperaba alguna novedad, una actualización. Pero cada vez que escuchaba sin nueva información hoy, algo dentro de mí moría un poco más. Fue una tortura absoluta, hasta que, un día, la encontraron. Descubrieron su cuerpo en una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad vecina. No podía creerlo. Sentí mi garganta cerrarse, como si algo me asfixiara. Luchaba por respirar mientras escuchaba las terribles noticias. Rogaba que fuera un error, cualquier cosa, pero no había errores. Yo había deseado que ella sufriera. Y supongo, obtuve exactamente eso. La encontraron dentro de una chimenea que llevaba años en desuso. Su cuerpo estaba metido en un saco de juguetes para ser exactos. Me sentí enfermo. Incluso ahora, al pensarlo, me siento igual. Esto debe ser una broma enfermiza, supliqué, intentando convencerme a mí mismo de que no podía ser real. Pero lo era. La encontraron completamente desnuda y su cuerpo ya estaba muy deteriorado para cuando la hallaron. Pero sabían que era ella. Lo sabían porque, dentro de una de sus cuencas oculares, había un pequeño trozo de papel. Un pedazo que decía: los oficiales se marcharon poco después y, sorprendentemente, me agradecieron por mi tiempo. Verificaron las cámaras de seguridad con mi jefe y mi colega, quienes confirmaron mi relato. Todo parecía encajar con lo que les dije. Los días se convirtieron en semanas y aún no había noticias de Clara. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. No podía creerlo, no podía ser verdad, no podía ser mi culpa. ¿O sí? Pensé que quizás algún demente había encontrado su dirección en las redes sociales después de que publiqué las imágenes, pero seguramente eso tenía que ser una coincidencia. Ese foro tonto no podía ser real. La lista de traviesos de Santa, por favor, me decía a mí mismo tratando de convencerme. Con el paso del tiempo la culpa comenzó a aplastarme. Sabía que no era físicamente responsable, pero de algún modo fui quien desencadenó todo esto. Me sentía tan culpable como si le hubiera hecho algo directamente. Ella era la chica a la que una vez amé, la chica a la que aún amaba. Y yo provoqué esto. Yo lo causé. Su madre, con quien había estado distanciada por años, se había reconciliado con ella gracias a mí. ¿Para qué? Para que luego yo destruyera su vida de una forma que ella jamás hubiera imaginado. No podía soportar la culpa ni la vergüenza. Intenté continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero fue imposible. No podía dormir, no podía comer, pero sabía que merecía este sufrimiento. Cada vez que sentía lástima por mí mismo, un escalofrío me recorría. No era una víctima, era un monstruo, un lobo con piel de oveja. Lo merecía. Yo, no ella. Empecé a beber para poder dormir. Hacía cualquier cosa para entumecer el dolor, cualquier cosa para intentar borrar la imagen de su rostro y los gritos de mi cabeza. No podía acudir a la policía. ¿Cómo iba a hacerlo? Si confesaba, mi vida estaría completamente arruinada. Por más egoísta que suene, tampoco creía que ayudara a encontrarla si lo hacía. Tal vez solo estaba siendo un cobarde, pero sentía que era inútil. Y ella ya no estaba. Todas las mañanas esperaba alguna novedad, una actualización, pero cada vez que escuchaba, sin nueva información hoy, algo dentro de mí moría un poco más. Fue una tortura absoluta, hasta que, un día, la encontraron. Descubrieron su cuerpo en una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad vecina. No podía creerlo. Sentí mi garganta cerrarse, como si algo me asfixiara. Luchaba por respirar mientras escuchaba las terribles noticias. Rogaba que fuera un error, cualquier cosa, pero no había errores. Yo había deseado que ella sufriera, y supongo obtuve exactamente eso. La encontraron dentro de una chimenea que llevaba años en desuso. Su cuerpo estaba metido en un saco de juguetes para ser exactos. Me sentí enfermo. Incluso ahora, al pensarlo, me siento igual. Esto debe ser una broma enfermiza, supliqué intentando convencerme a mí mismo de que no podía ser real. Pero lo era.
La encontraron completamente desnuda, y su cuerpo ya estaba muy deteriorado para cuando la hallaron. Pero sabían que era ella. Lo sabían porque dentro de una de sus cuencas oculares había un pequeño trozo de papel, un pedazo que decía, la lista de los traviesos. Clara, debiste haberte portado bien. Cuando escuché eso perdí el conocimiento. Colapsé donde estaba parado y me golpeé la cabeza con fuerza. Cuando recuperé la conciencia, lo único que deseaba era que todo hubiera sido una pesadilla. Pero, por supuesto no lo era, era real. Todo era real, y todo era culpa mía. Lo siento, Clara, lo siento muchísimo. Lo siento por lo que te hicieron. Lo siento por lo que yo te hice. Ahora tengo que vivir con esta culpa cada día. Y no hay un solo momento en el que no piense en confesar o en acabar con mi propia vida. De alguna manera retorcida, a veces pienso que si lo hiciera, compensaría lo que ocurrió, que nos pondría en igualdad de condiciones. Pero sé que eso es imposible. Ni siquiera puedo empezar a imaginar lo que te hicieron. No puedo imaginar lo que tuviste que soportar. No puedo imaginar el miedo y el horror que debiste haber sentido. No puedo imaginar tus pensamientos finales, ni lo sola y confundida que debiste haber estado. Desearía poder deshacer todo. De verdad. Pero no puedo. Te mereces justicia, Clara. Te mereces poder descansar en paz al menos. Tal vez confesar traiga algo de cierre para ti y tu familia. Pero independientemente de eso, soy demasiado cobarde para hacer cualquiera de las dos cosas.